Les doy la bienvenida a Lecturas Collage. Este es el primer video de una serie que espero que siga creciendo. La idea, como les fui comentando en mis redes sociales, es poder compartir lecturas que emocionan, pero a otro ritmo, no esa reseña frenética que creo que se pierde un poco la esencia de leer y recomendar genuinamente. Y bueno, al menos en este espacio voy a intentar, y esa es mi idea inicial, para poder compartir, a pesar de las distancias que puede haber, ¿no?, entre quien ve un video, dónde se realiza y demás, que no estamos cara a cara, ¿no?, presencialmente, pero bueno, no quita la posibilidad de que en algún momento se pueda hacer. Pero la idea de estos videos, y esta explicación va porque es el primero que voy a subir de esta serie, es poder compartirles esto, ¿no? Lo que les decía, una lectura genuina que no viene recomendada por nadie, sino por mi recorrido lector, que es de muchísimos años, y que quiero compartir con ustedes a partir de los videos y demás. Mi nombre es Eliana Ramponi, soy escritora y artista visual especializada en collage, y en Lecturas Collage lo que quiero reunir es esto: reseñas genuinas de libros y además los collages, cómo reversionaría el arte de tapa de ese libro a partir de esa lectura, ¿no? O sea, es como una unión entre mis dos pasiones, básicamente. Bueno, el libro de hoy es un libro que realmente me pareció hermoso poder empezar con él, y es El jardinero y la muerte. Es un libro editado por Editorial Impedimenta, ¿sí? Es este, y es hermoso. La verdad que es un arte de tapa bellísimo, ¿sí? Es de Georgi Gospodinov, ¿sí? Es un escritor búlgaro. Y bueno, Ediciones Impedimenta es una de mis editoriales favoritas porque siempre digo, ¿no?, que todo lo que publican siempre me gusta. O sea, no sé qué regalarme un libro de Editorial Impedimenta, porque siempre me termina emocionando o me pasan cosas con sus ediciones. Por eso no va a ser el primer libro que voy a recomendar, porque tengo varios de esta editorial y realmente creo que merecen la pena ser reconocidos y compartidos, al menos mi visión sobre ellos. Como dice el escritor al inicio, ¿sí?, porque hace como una introducción muy hermosa, porque también a veces pasa, ¿no?, que cuando alguien dice, bueno, pero ¿está inspirado en una historia real o no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? A veces es muy frustrante para quien escribe tener que explicar eso. Yo recomiendo que nunca lo haga, pero bueno, me gustó la introducción que él hace, un poco de eso. Apenas empieza el libro, él dice: cualquier historia, hasta la que ha ocurrido y es personal, cuando pasa a través del lenguaje, cuando se reviste de palabras, deja de pertenecernos, ya forma parte tanto del ámbito de lo real como del de la ficción. Es ficción, ¿sí?, cuando alguien transcribe inclusive detalles de su propia vida, porque obviamente quienes escribimos nos inspiramos en la vida. Siempre digo, la escritura es una forma de conexión muy alta con la vida, muy profunda, y nos inspiramos en cosas que vemos, escuchamos, sentimos, y se puede traer obviamente un hecho de la vida real, pero una vez que pasa por la escritura, es tal cual como dice este escritor, se transforma en literatura, se transforma en ficción, aún un hecho que sucedió realmente, ¿sí? Es algo que, bueno, se inscribe dentro del género biografía, autobiografía, ahí está un poco más ajustado a la realidad, pero aún así siempre pienso que es imposible transcribir toda una vida, todo tal cual sucedió, porque inclusive va a partir de una propia visión, ¿sí?, una única visión de la que está escribiendo. Entonces es como muy complejo. Entonces la recomendación siempre es un poco seguir esto que es el escritor al inicio y entregarnos a esa historia, más allá de saber qué pasó, qué no pasó. Yo creo que igual la forma de escritura de Gospodinov permite esa magia, porque inmediatamente lo que me sucedió al leerlo es que fui llevada por la historia, y cada página realmente era una obra de arte. O
sea, fue un libro que lo leí en 2 días, pero estaba totalmente tomada por la historia y la narrativa de este escritor, porque se va a encontrar con un libro sumamente poético, y a la vez con una ligereza, una soltura, o sea, hay mucho aire en la escritura de él. Yo creo que principalmente es porque está escrito en primera persona, que él cuenta un poco también lo que le sucedía cuando era niño, ¿sí? Cuando empieza a escribir, cuando iba a la biblioteca y elegía un libro, elegía lo que estaban en primera persona, porque él decía, bueno, esos libros nadie va a morir, porque, por supuesto, el que está narrando vive, ¿sí? Está en primera persona y hacía ese juego, y dice, bueno, en este libro está narrado en primera persona, pero desde el inicio les aviso que alguien va a morir, ¿no? Y bueno, inmediatamente nos enteramos de que la persona que va a morir es el padre del escritor, en el cual la historia narra eso, ¿sí? Él acompaña una enfermedad terminal de su padre, muy cerca de él, ¿sí? O sea, acompañándolo en el día a día, todo lo que va sucediendo y por qué no ese jardín que planta su padre se empieza a convertir en una metáfora de la vida, ¿sí? de su forma de expresión, de en vez de decir te quiero directamente, posiblemente lo hacía a partir de esa expresión de amor que plasmaba en las plantas, en cómo las cuidaba, en cómo compartía lo que daba su jardín con el mundo, ¿no? Muy, muy hermoso la propuesta que él hace. Yo acá tengo mis apuntes porque realmente quiero que sea algo que se sienta como una especie de, como les decía al principio, ¿no? Como de que estamos acá cerca y no me gusta armar como un guión ni seguir y estar diciéndoles un guión porque realmente no puedo. No me siento natural y quiero que ustedes sientan y pueda compartirles esto, ¿no? Esto es lo que advierte él al principio, el escritor. No es un libro sobre la muerte, nos dicen, ¿sí? Es un libro sobre el amor a la vida y la tristeza por esa vida que se va, porque es lo que sucede con el duelo, ¿no? Perdemos inevitablemente a alguien a quien amamos, y ¿qué sucede después? ¿Qué sucede en el mientras tanto, cuando sabemos que esa vida se está apagando, ¿no? Pero creo que nunca llegamos a tomar la dimensión real, aunque nos digan, no, esto es terminal, le queda menos de un mes de vida, como sucede en esta historia. Aún así, el amor y las ganas de continuar la vida con esa persona nos sigue aferrando a la vida. Entonces, cuento un poco esto y lo que él plantea al inicio es que le gustaría, ¿no?, que cuando se lea este libro se piense en una luz cálida. Yo creo que lo logra porque no es un libro que asfixia, no es un libro que, a pesar de tocar un tema muy sensible como la muerte, como la enfermedad, como la pérdida de una persona amada, es un libro que ilumina todo el tiempo. Y esto lo hace porque, más allá de esto que les digo que está narrado en primera persona y eso nos revela, siempre sucede que genera una cercanía el relato en primera persona, pero él lo lleva un poco más allá y es como si un amigo nos estuviera contando cara a cara algo que le sucedió, algo que le pasó, algo que está viviendo, y no es lineal la narración, sino que es como la vida, ¿no? Como que esto que traemos un pensamiento del pasado y nos recuerda lo que estamos viendo en el presente. Y bueno, el escritor lo hace con anécdotas del padre, entonces él dice, bueno, tengo una reserva de historias maravillosas de mi padre, de anécdotas que nos han hecho reír, que las voy a guardar para el momento en donde más las necesite. Entonces, cada vez que el relato se empieza a oscurecer o que empieza a ser muy duro, aparece esa anécdota, ¿sí? Ese soplo de aire fresco que el escritor dice que yo lo necesito, pero en realidad también nos sucede cuando estamos leyendo que nosotros también lo necesitamos, porque vuelve a esta idea inicial, no es solo la tristeza, también es esa maravilla, esa vida que sucedió, esta persona vivió, esta persona hizo esto, esa persona es mi padre, en el caso del escritor, y también cómo con el tiempo vamos entendiendo muchas cosas de las personas inclusive más cercanas, personas que han sido parte fundamental de nuestra vida,
muchas veces y tristemente las entendemos muchos años después, posiblemente cuando no están, ¿no? Entonces, a mí me sucedió esto con esa lectura, ¿no? O sea, que nos va trayendo sí, una semblanza del padre, y una forma de reconstruir la historia a partir de los pensamientos que van y vienen, y a la vez está inscripto en el presente. Él va narrando lo que va sucediendo y también yendo y viniendo, ¿no? Hacia el pasado. Me gusta porque es muy franca la escritura, ¿no? Desde el principio, desde el inicio del libro nos dice, bueno, esta persona se va a morir, o sea, no, ese es el gran spoiler, pero aún así nos metemos en la historia, aún sabiendo el final, porque en realidad lo que nos atraviesa es todo lo que va pasando, ¿sí? En ese mientras tanto, ¿sí? Cómo la vida se defiende, ¿no? Es muy hermoso, es muy hermoso. Esto es lo que decía también, el jardín como espejo de la vida, ¿sí? Esto de las flores, todo que el padre mantiene y todo el trabajo que le implica un jardinero mantener un gran jardín, el esfuerzo, el amor, la dedicación, y qué pasa cuando esa persona no está, ¿no? Cómo en este caso el jardín se convierte en metáfora, empieza a mostrar que se necesita un mantenimiento y eso evidencia a la persona que lo hacía, que ya no está, ¿no? Lo que empieza a suceder con eso. Y bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué lo continúa? ¿Se continúa o no? ¿O es irreemplazable? Y lo que pasa también, yo lo pensaba como, bueno, obviamente el jardín, ¿sí? Este es el espacio, pero muchas veces en el duelo sucede con las cosas, con los objetos que le pertenecían a una persona, cómo se resignifican, ¿no? La verdad que llegar a este libro a mí me pareció... A veces siento que hay libros que nos esperan, ¿sí? Es un pensamiento un poco mágico que siempre suelo tener, pero yo creo que es así. Hace muy poquito estuve en Madrid y había ido tras un libro que acá en Argentina salía demasiado, no se conseguía. Entonces entro en una librería, pregunto por el libro, lo buscan, lo encuentran, me lo dan, y mientras estaba esperando que viniera la persona que trabajaba ahí en la librería, me encuentro con este libro, ¿sí? Entonces lo empiezo a hojear y lo que me pasa como lectora es que sé que en las primeras páginas me doy cuenta si el libro me va a cautivar. Es un error, no, sí, no lo sabré nunca, pero siempre es una regla que he seguido y que siempre sentí que fue así, que los libros que me enamoraron en las primeras páginas o que yo sentí que había algo ahí que me iba a atrapar, nunca me decepcionaron y fue así. Pero además de pasarme esto, me quedé un tiempo largo porque estaban buscando ese libro y llego a una frase que me quedé cautiva. De hecho, no lo compré ahí, lo terminé comprando acá en Argentina. Pero me quedé con una frase que de hecho mi marido me estaba esperando afuera del negocio y cuando salgo le cuento los libros que había visto y le cuento específicamente de ¿no? De este libro que me había maravillado y bueno, me lo voy a comprar y me lo termino comprando acá en Argentina finalmente. Y la frase se las voy a compartir porque al menos funcionó conmigo para plantearme la historia de otra manera, ¿no? Y dice así, yo me lo guardé en esto que es una bitácora de libros, que ahí me suelo anotar los libros que voy leyendo, cuándo los leí, cuántas páginas tiene. Pero me anoto también las frases que me emocionaron porque a veces con el tiempo uno se va diluyendo de la historia y cuando vuelvo a estas frases, al menos a mí es un ejercicio lector que me hace muy bien, ¿no? Entonces la frase dice así, es un fragmento del libro. La infancia es vertical. Creces hacia arriba, eres tan alto como las rosas del jardín. Todo el mundo te dice un año tras otro lo mucho que has crecido. Tu padre te levanta por encima de su cabeza, te pones de puntillas, todo bulle de vida y movimiento. No quieres irte a la cama, tienen que llevarte a la fuerza. La vejez es horizontal. Vamos a descansar un poco, vamos a tumbarnos por la tarde, me echaré un rato en el sofá por la tarde, por la espalda. La vejez es ir acostumbrándote a una horizontalidad prolongada y tal vez eterna. Este pensamiento, esta frase, esta forma de
de visualizar, además de que me pareció sumamente poética, no me pude olvidar, me capturó en ese momento, porque digo, es real, o sea, y de hecho fue un debate que tuve toda esa tarde con mi pobre marido, porque realmente digo, captura algo muy especial y que es real. Cuando estamos creciendo pasa todo esto, ¿no? Todo es para arriba, todo quiero ser, así, y llega un momento en que empieza a declinar la cosa, ¿no? Y no creo que sea para mal, ¿no? Son distintas etapas de la vida, pero me pareció sublime cómo la captura él ahí, y realmente el libro, yo tengo, bueno, no sé si la mala costumbre, pero no puedo leer sin un lápiz en mano e ir marcando, y realmente fue un libro que he marcado muchísimo, porque inclusive hay pequeñas frases que me llamaron mucho la atención. Más allá de eso, también me gusta un recurso que él tiene, que repite mucho en la historia una frase del padre, que decía, el padre tenía como frase, nada que temer, aún en la situación más atroz, el padre siempre repetía desde niño, nada que temer. Y él, bueno, la usa en distintas formas de la narración, inserta esa frase y es como que se resignifica, primero por lo que está contando que hace el padre, donde dice esa frase, nada que temer, ¿sí? Y cómo en la historia se convierte en una cosa inclusive mucho más potente. Pero bueno, como siempre estamos leyendo también a partir de nuestra vida, a pesar de que la historia nada tenga que ver con nuestra vida, yo creo que leemos también a partir de nuestra experiencia, y hay libros que a veces nos llegan más porque nos vemos reflejados en ellos, ¿no? A mí realmente me sucedió con este libro porque a pesar de haber acompañado a gente que yo amaba en sus últimos días, o ver cómo declina la vida, ¿no? Me recordó mucho a mi abuelo, que bueno, él era un jardinero también, por eso pensaba, digo, ¿será eso que me conmueve? Porque reconozco esos gestos de estar sembrando, de estar esperando, de compartir los frutos de los árboles, ¿no? Algo que viví mucho en mi infancia y me marcó. Pero también había una frase que repetía mi abuelo muchísimo, que era, todo tiene solución menos la muerte. Y todo, a cualquier situación, vos tenías un problema y él te decía, todo tiene solución menos la muerte. Y yo digo, bueno, de alguna forma está relacionado con esto, ese recuerdo, porque me lleva, bueno, la muerte no distingue, la muerte llega al padre del protagonista, y a pesar de todas esas ganas de vivir, esa luminosidad, llega porque es parte de la vida, y el hombre, bueno, nada que temer, con esas frases se enfrenta a la muerte, y bueno, obviamente yo lo llevé a mi vida y me pasó esto, ¿no? Como, bueno, esa certeza que siempre me repetía mi abuelo, que me ha parecido hermosa, y yo, bueno, realmente, y hasta el día de hoy siendo adulta, y que él hace muchos años que no está, siempre me sigue sucediendo, ¿no? De recordarla y demás. Acá hay otra frase que está al principio, a mí me encantó, yo se las voy a compartir porque no puedo no compartirla. Y dice, me pregunto si las flores no son realmente los periscopios secretos de los muertos, que yacen bajo ellas, observando el mundo a través de sus tallos. Vuelvo, ¿no? Me parece sumamente poética, y también me inspiró al collage que les voy a compartir ahora, con el que vuelvo a imaginar cómo haría el arte de tapa del libro, más allá de que este libro tiene un collage bellísimo, ¿sí? Que también de un artista búlgaro, pero bueno, nada, me parece hermoso poder repensar el libro, así que les voy a compartir ahora el collage que hice inspirada en toda esta lectura, y por qué los símbolos también se los voy a compartir como para repensarlo. Mi versión de tapa de libro alternativa para El jardinero y la muerte sería este collage, ¿sí? Manual, que bueno, me llevó bastante tiempo hacerlo, ¿sí? Estuve varios días porque realmente tenía como muchas imágenes y quería resolverlo de una forma un poco más sencilla. Yo suelo incluir muchos elementos, pero quería que fuera algo más simple, más sencillo. No sé si lo habré logrado, pero un poco está acá esto que les decía al final de las flores siendo como un periscopio, ¿no? Donde los muertos
ven la vida, ¿sí? A partir de sus tallos. Bueno, acá un poco el periscopio estaría resignificado por el ojo, ¿no? No me gusta explicar las obras, pero en este caso hay tantos elementos del libro que yo decidí incluir en este collage, que me parece interesante porque nos lleva al libro, a cosas que remiten directamente al libro y esta belleza poética que hay en él, ¿no? Esto de los dos mundos que están habitando, ¿no? Acá un fragmento de un jardín florido, la oscuridad de la muerte, y esto de la vida, ¿no? que busca, pero también cómo este hombre se va insertando en la muerte, ¿sí? El padre del protagonista, cómo va hacia su muerte, ¿sí? Directamente, es como esa doble función que empieza a aparecer ahí. También esto de los pies en la muerte y una mano que busca sostener esos pies, como atraparlos, que esto nos suele pasar cuando atravesamos un duelo, ¿no? Queremos atrapar, retener a esa persona que amamos y es muy doloroso, pero yo creo que este libro ingresa con mucha luz en nuestras vidas y bueno, es un poco lo que trato de reflejar en este collage, ¿sí? Que sería como un arte de tapa para el libro, como me lo imaginaría yo. Hay distintos elementos. Me cuesta mucho explicar porque no me gusta explicar realmente las obras, pero bueno, yo creo que la idea de estos videos, de este ciclo, de esta forma de reseña con collage, es poder compartir elementos que quizás te lleven a leer libro, ¿no? Así que bueno, tiene su sentido. Si no, por lo común no comparto, no me gusta explicar las obras. Pero bueno, esto de la muerte sobrevolando todo el tiempo la historia, ¿sí? Y aún así hay como una luz cálida, una luminosidad que aparece en toda la historia. Bueno, nada, espero que les haya gustado. Para mí es una gran alegría haberme animado finalmente a hacer estos videos. No sé si serán perfectos, no sé si alguien los verá, pero aún así creo que en estos tiempos de locura acelerada, poder compartir algo genuino, algo que nadie te está obligando a hacer, ni ningún algoritmo, ni ninguna editorial me está mandando libros, ni nada de eso. Lo estoy haciendo de corazón porque creo en la literatura, creo en el arte y en poder compartir y cómo nos transforma la vida. Así que quizás este libro lo lees en un momento que lo necesitas y bueno, te transforma la vida, ¿no? Es esto, es algo que va con mucho amor. Espero que les haya gustado la reseña. También pueden encontrarla en Substack, que tienen distintos formatos, en Spotify próximamente. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, que ahí suelo avisar, compartir en dónde van a estar las publicaciones y cuando ya está la nueva y demás. Pero bueno, les invito a suscribirse y para estar recibiendo los próximos videos y demás. Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima. Gracias.